Hace unos meses se estrenó en cine Mickey 17, la octava película del director surcoreano Bong Joon-ho y su primera en 6 años, desde que conquistó al mundo con la sensacional Parásitos allá por 2019. Y he querido aprovechar esta oportunidad para reexaminar y profundizar un poco en una de las filmografías más importantes e idiosincráticas del siglo XXI, centrándome sobre todo en su segundo largometraje, la impresionante crónica de un asesino en serie. La película termina donde empezó, en la escena del primer crimen, enmarcando así el relato con escenas binomiales y abriendo con un primer plano de un niño que, en un vacío alarde de poder y tal como hace el asesino con sus víctimas, juguetea despreocupadamente con un insecto, y cerrando con otro primer plano cargado de sentido expresivo. Pero antes de hablar de este último plano y de cómo resuelve todo lo planteado en las 2 horas anteriores, tenemos muchísimas cosas que comentar. El propio Bong ha declarado alguna vez que se considera antes guionista que director, algo con lo que yo no estoy demasiado de acuerdo y en breve iré explicando por qué. Pero bueno, como no voy a ser yo el que le lleve la contraria, será mejor que empecemos por cómo el surcoreano estructura sus historias desde el papel. Vamos al lío. Una de las primeras apreciaciones que se suelen hacer sobre el cine del surcoreano es su facilidad para dinamitar el concepto tradicional de género cinematográfico. The Host parece ser inicialmente una película de terror y ciencia ficción, pero su esquema argumental se asemeja mucho más al de un thriller de secuestros con tintes de humor absurdo, mientras que Crónica de un asesino en serie arranca bajo las directrices del thriller procedimental, pero a lo largo de su progresión, salpicada aquí y allá por tintes de drama psicológico y golpes de comedia, vemos como el realizador desarticula muchos de los tópicos del género policíaco. Es decir, las películas de Bong son criaturas mestizas de pulso impredecible, que cuesta encasillar en unos parámetros concretos por su propensión a curvarse, a hacer una cosa en una escena y otra en la siguiente. Bong no entiende de géneros porque, como todos los grandes cineastas, él es un género propio. Su cine suele ser comedia, thriller, drama familiar, en ocasiones ciencia ficción, normalmente sátira y comentario social, pero siempre inconfundiblemente suyo, transitando los cambios tonales con una suerte de alquimia que parece ser inaccesible para la inmensa mayoría de cineastas y que hace que sus mejores películas nunca se tambaleen. Y esto se debe en gran parte a que todos los retazos que derivan en esas categorías que tradicionalmente entendemos por género parten del mismo lugar, los personajes y su relación con el entorno. 벌어지는 행동과 표면적인 행동과 상황들을 막 써나갑니다. 그러면서 인물에 대해서 생각을 하죠. 이 사람은 어떤 사람일까? 좀 충실하게 접근하려고 했던 게 있었던 반면 괴물이나 이제 메모리스 오브 머더는 이제 그 장르를 욕보인다고 해야 되나? 그거에 의존함으로써 오히려 우리가 살고 있는 세상이나 인간의 본질에 대해서 더 쉽고 빠르게 전달할 수도 있다고 생각해요. Es decir, Bong sitúa narraciones de marcado realismo sociológico sobre moldes hollywoodienses demasiado encorsetados como para poder reflejar con eficacia una visión pluralista del mundo. The Host tal vez sea la que mejor ejemplifica este aspecto de su voz autoral, por su ya mencionada mezcla de género, su comentario político, del que hablaremos enseguida, y su forma de ignorar convenciones a través de la construcción de personajes, a través sobre todo de un protagonista que, al ser tan ordinario, tan mediocre, tan débil y en definitiva tan de carne y hueso, rompe con todos los patrones del héroe occidental. En Crónica de un asesino en serie, el departamento de policía simplemente no puede estar a la altura de las expectativas impuestas por el canon detectivesco del cine estadounidense. Carecen de los recursos, de la cualificación y, aún más importante, de la brújula moral. No podemos decir que sean malas personas y sus intenciones tal vez sean buenas, pero desde luego tampoco hacen gala de una rectitud intachable. En un largometraje occidental probablemente serían antagonistas o directamente incluso villanos. Son prejuiciosos, son corruptos, violentos, incoherentes y, lo más importante, son falibles. Son, de nuevo, demasiado humanos para ser perfectos. Como consecuencia, el guión avanza desmontando constantemente las presunciones del espectador, con cada nueva pista derivando en un nuevo error y en un callejón sin salida, en un sospechoso que no encaja y llevando a una irresolución infranqueable. Algo de lo que tomará buena nota David Fincher para la realización de su obra magna Zodiac 4 años más tarde. Este plano secuencia, articulado detrás de Park como traveling de seguimiento, nos muestra la reacción del pueblo y sobre todo la mala praxis del cuerpo policial en la escena del crimen de la tercera víctima, acumulando en tiempo real chapuza tras chapuza y lanzándonos ya desde el principio una de las primeras preguntas de la película. ¿Cuántas víctimas se habrían salvado si estos individuos hubieran hecho bien su trabajo?
Y es que Pong no juega con los géneros ni se salta convenciones de manera arbitraria. Ambas decisiones parten de un lugar. Y para entender cuáles, tenemos inevitablemente que mirar hacia el este. This film was sort of a reflection on why they failed to catch the actual killer and a reflection of how Korean society functioned in the 80s. La especificidad del contexto coreano, tan habitual en muchos de los trabajos de Pong, también particulariza el trasfondo de las historias que cuenta y las aleja en más de una forma de los clichés del género. El propio Pong lo explica mejor de lo que podría explicarlo yo. 미국에서 이제 그 특정 시기에 4, 50년대, 60년대 뭐 이렇게 3, 4, 50년대 장르라는 것이 확립이 됐는데 그 장르의 규칙을 한국 사회로 제가 태어나고 자란 한국 현실로 가져오면 그게 작동이 안 되는 거예요. 네. 그래서 그 장르가 망가진 틈새로 이제 한국 현실이 스며들면서 이상하게 뒤섞인 거기서 유머와 균열과 이런 것들이 막 나오는 건데. Este llanto colectivo y exageradamente agónico de The Host no está fuera de lugar dentro de la comunidad coreana, que tiende a expresar su luto de forma efusiva. Pero su inserción en esta película en concreto, sumado a la decisión de capturarlo en un plano cenital, choca y desbarajusta por una simple cuestión de contraste, porque su patetismo no se corresponde, por un lado, con la actitud estoica que esperamos de los protagonistas de una cinta de acción con monstruos, y por otro, con el más sereno e introspectivo luto típico de la cultura occidental. Joder, es que hasta algo tan intrascendente como la melodía que canturrea Jessica en Parásitos es una referencia inconfundiblemente surcoreana, un recurso mnemotécnico que en el mundo real utilizan los universitarios del país para memorizar conceptos. 제시카 외동딸 일리노이 시카고. Los disturbios a los que se enfrentan los policías de Crónica de un asesino en serie pueden no significar nada para un espectador occidental, pero son una clara referencia al infame levantamiento de Gwangju de los años 80, en el que las fuerzas de seguridad masacraron a cientos de ciudadanos. Una inclusión que no es para nada baladí, teniendo en cuenta que el propio Pong estuvo involucrado en manifestaciones y protestas estudiantiles durante su etapa universitaria. Un evento que en la película corre en paralelo con el discurrir de la trama y que refleja el clima de represión política y crispación social de la época y la suma incompetencia y brutalidad del cuerpo policial, tan ineficaz a la hora de controlar los disturbios como de resolver la ola de asesinato, ola que, dicho sea de paso, también está basada en hechos reales. Y es que Pong ha dejado claro en más de una ocasión que todas sus historias tienen su origen en experiencias personales, de una forma u otra. La película con la que debutó en el año 2000, Perro ladrador poco mordedor, está inspirada por un evento traumático con un perro que sufrió él en su infancia, y el edificio en el que está rodada es el mismo en el que vivió cuando era joven. Parásitos está basado en un episodio de su vida en el que, gracias a la recomendación de su novia, trabajó de profesor particular para el hijo de un matrimonio adinerado. The Host está basada en el escándalo McFarland del año 2000, cuando el estadounidense Albert McFarland se deshizo de centenares de botellas de productos químicos vaciándolas directamente en el río Han en su paso por Seúl, lo que evidentemente enfureció a la población local. De esta forma vemos cómo la realidad nacional se abre paso entre los tópicos de todos los géneros a los que se acerca el cineasta. Y de esa hibridación tan particular nace una suerte de pseudorealismo suspendido que está siempre puesto al servicio de la crítica, de la llamada al desmantelamiento de toda estructura jerárquica responsable de la opresión y la desigualdad, cristalizada en forma de poder estatal en Crónica de un asesino en serie y The Host. 그리고 괴물을 다 보여준 후에 할 얘기가 더 많았던 거거든요. 그 가족에 대한 얘기, 그다음에 그 가족이 사회나 시스템으로부터 보호를, 그러니까 서포트를 못 받는 상황들. 또 그거에 얽힌 미국에 대한 정치적인 풍자, 이제 괴물이 보여진 뒤에 나올 얘기들이 더 많기 때문에 필연적으로 괴물이 그렇게 도입부에 다 소개할 수밖에 없었던 것 같아요. O en forma de poder económico en trabajos como Okja, Snowpiercer y Parásito, testimonios claros de lo que el propio Pong llama Regardless of borders, we all live in this one giant nation of capitalism. Esta filosofía está presente en su filmografía con tanta ubicuidad que a mí me resulta imposible no relacionar esta línea de diálogo de su ópera prima 그나저나 돈들 많은가 봐. 저런 비싼 개도 키우고. 맞지요. 사람도 먹고 살기 힘든 바인디. con esta imagen del tercer acto de Parásito. En fin, pero por ahora solo nos hemos acercado a sus inquietudes sociopolíticas y a su trabajo como guionista. Ahora bien, ¿cómo transporta Pong todas estas ideas al medio audiovisual? Pues vamos a verlo poco a poco.
El núcleo emocional del cine de Bong Joon-ho se constituye normalmente alrededor del concepto de familia, algo que comparte con uno de sus coetáneos y otro referente del cine asiático contemporáneo, el japonés Hirokazu Koreeda. Y eso, quieras que no, se traslada a su propuesta visual. 식구라는 표현이 있어요. 한국 단어. 이게 먹는 입이란 뜻인데 그게 되게 많은 걸 웅변하죠. 그 뉘앙스를 많이 보여주는 가족들인데. Es decir, las familias de Bong comen juntas. Y cuando digo juntas, quiero decir que este ritual familiar de compartir mesas se encuentra representado en prácticamente todas sus películas. Y en todos ellos, los miembros de la familia comparten plano. Este es precisamente uno de los elementos más característicos del cine de surcoreano, su forma de componer los planos conjuntos. Joon-ho ha dicho en más de una ocasión que le gusta dar cierta libertad a su reparto, una declaración que no deja de ser sorprendente dada la precisión con la que diseña muchas de sus escenas y fija la posición de los actores. Bong trabaja siempre con guiones gráficos y de hecho un rápido vistazo al de Parásitos deja patente que llega el primer día de rodaje con prácticamente toda la película ya montada en su cabeza. Este rigor explica en parte por qué es tan reticente a rodar planos adicionales y se evidencia sobre todo en la estudiada coreografía de sus planos conjuntos. Los personajes de Bong se definen por cómo interactúan con los demás personajes. Y esto es especialmente notorio en las portentosas composiciones de Crónica de un asesino en serie, donde la naturaleza de sus protagonistas y su forma de relacionarse con su alrededor se ven directamente reflejadas en la posición que ocupan en pantalla. Tenemos el caso de Seo, que al principio de la película y recién llegado de la gran ciudad, observa desde la distancia, lógico y analítico, apartado del resto de personajes, fuera de la conversación o ligeramente desenfocado, tan lejos de la manada que a veces hasta es apartado del encuadre por la cámara. No es hasta que encuentra a la primera víctima que se prueba ante el sargento y pasará a formar parte integrada del conjunto. Y su progresiva implicación en el caso culminará en el último interrogatorio, en el que pasa a ser, tal y como nos marca la dirección lumínica, el foco de la composición. Park es el detective que más domina la narrativa si tuviéramos que elegir uno. Es el líder de facto de la investigación, el que más minutos aparece en pantalla y el que tiene más planos individuales, y su maleabilidad le permite estabilizar la imagen, ya sea colocándose en el centro o ejerciendo de soporte. Llama la atención que a diferencia de Seo, Park nunca aparece desenfocado durante la primera mitad de la película, pero sí en el último tramo, cuando la perspectiva de Seo empieza a dominar la narrativa. Al ser el que más cree conocer el comportamiento humano y el que más trabaja desde la intuición y la mirada, es también, comprensiblemente, el que se lleva más primeros planos, una idea que culminará en el ya mencionado último plano de la película, de lo cual hablaremos luego. Y en tercer lugar está el volátil Cho, el rey de la patada voladora. A diferencia de Park, Cho está casi siempre capturado en planos medios o enteros, lo cual pone de relieve su fisicidad y su forma de actuar con todo el cuerpo. Es, y no por casualidad, el personaje que más se escapa de la planificación de la cámara, entrando y saliendo del plano y moviéndose dentro de él, indomable e impredecible, poniendo así de manifiesto su comportamiento errático y su carácter incontrolable. Este plano resume perfectamente la esencia de los tres, el que observa, el que presiente y el que intimida. Y la evidente planificación de las imágenes de Crónica de un asesino en serie no son casos aislados. Bong Joon-ho suele estructurar de forma igualmente minuciosa los planos conjuntos de sus otras películas, asegurándose de que todos los intérpretes sirvan un propósito en el encuadre. Tenemos un ejemplo en esta escena de The Host, donde Bong secciona la imagen y coloca a los protagonistas como unidad familiar en un lado y al policía en otro. Y cada vez que un miembro de la familia cruza esa raya invisible, el policía se asegura de que vuelvan a su parte del plano. Y hablando de líneas que no hay que cruzar, 내가 원래 손을 넘는 사람이 제일 싫어하는데. la brecha entre la familia Park y la familia Kim toma forma material de manera continuada a lo largo del largometraje, siendo especialmente evidente en este plano de Parásitos en el que se encuentran por primera vez los dos cabezas de familia. El trabajo de blocking con los actores en esta película, dicho sea de paso, es espectacular, desde esta escena en la que se ve cómo tanto la cámara como la familia Kim, trabajando al unísono, acorralan a la jefa a quien no le queda más remedio que ceder y darle la cantidad de dinero que piden. O estos planos conjuntos en los que el hijo pequeño de los Park, en segundo término, juega con el ama de llaves. Imágenes que de manera tangencial nos enseñan la relación tan estrecha que tiene con ella y que justificará que cuando la estén despidiendo la cámara se centre en él. Y ya que estamos hablando de lo que sucede en primer término y lo que no, pasemos al siguiente punto.
Más allá del blocking de los actores, la configuración arquitectónica del cine de Pong también merece ser puesta bajo el microscopio. En los planos de Pong siempre pasa algo, y a diferencia de otros directores, el surcoreano aprovecha a menudo la profundidad de campo para enriquecer la escena y crear hilos narrativos paralelos, como la ya mencionada escena de Parásitos o esta de Crónica de un asesino en serie, donde tenemos una línea de acción principal en la conversación entre Park y Seo, una secundaria con Cho besándose con la camarera en el fondo, y al rematar la secuencia, una tercera línea de acción con Shin que interrumpe las dos anteriores y las hace converger. Las tres sucediendo en términos distintos pero desarrollándose plenamente sin necesidad de cortar y recurriendo tan solo a un casi imperceptible traveling de acercamiento. El planteamiento visual de Pong también se caracteriza por la enorme sensación de claustrofobia y sobrecarga que transmite su puesta en escena. Cuadros dentro de cuadros, escenarios abarrotados de utilería o de extras, espacios pequeños, pasillos estrechos, túneles, sótanos, cloacas, terrenos, en definitiva, de poca movilidad que muestran a los personajes indefensos, sofocados u oprimidos. No hay más que ver la luminosa mansión de los Park, de paisajes abiertos y pulcros acompañados por los movimientos amplios y libres de la cámara y rodeados por el verdor del jardín, y compararla ya no solo con el sucio, minúsculo y agobiante apartamento de la familia Kim, un contraste semántico más que revelador dado el carácter de la historia, sino también con otros entornos igualmente lóbregos como el alcantarillado de The Host, los vagones de Snowpiercer o la misma comisaría de Crónica de un asesino en serie, de paredes grisáceas y con una sala de interrogatorios llena de humedades y desconchones, y, cómo no, situada en el sótano. Y es que no podemos dejar de lado la obsesión de Bong Joon-ho con los sótanos, lugares oscuros y desfavorecidos y de connotación siempre inquietante. Bajo la superficie se aloja lo oculto, lo que la sociedad quiere esconder debajo de la alfombra. Los devoradores de perros en Perro ladrador poco mordedor, el marido moroso del ama de llaves de Parásitos o las problemáticas torturas a los sospechosos en Crónica de un asesino en serie. El monstruo de The Host también deposita a sus víctimas en una guarida situada en el subsuelo, que es precisamente lo que impide a Hyun Seo escapar de él. Esta conceptualización del sótano no es más que la consecuencia de articular la jerarquización social tan presente en sus películas conforme a una estructura simbólica que generalmente se traduce en forma de verticalidad escenográfica, y por ese motivo en sus escenarios son tan recurrentes las escaleras, en las que el favorecido se sitúa arriba y el desfavorecido se sitúa abajo. En ninguna película es esta distribución escalonada tan evidente como en Parásitos, donde los Kim, absolutos parias, viven por debajo del nivel del suelo, es decir, no son nadie. Para acceder a la casa de los Park hay que subir y para volver al barrio pobre bajar y seguir bajando. Bong Joon-ho ha mencionado más de una vez a Hitchcock como una de sus principales influencias, lo cual no sorprende dado lo a menudo que se adentra el surcoreano en el terreno del thriller. 그리고 그 계단에 그러니까 마틴 발삼이 계단으로 올라올 때 되게 기묘한 카메라 움직임과 함께 이제 바닥에 있는 카펫이 점점 아웃포커싱 되는 부분이 있잖아요. 그거는 정말 지금 좀 전에 다시 봐도 정말 아름다운 모멘트인 것 같아요. 그리고 직부감으로 이제 하이앵글로 찍은 그게 단순히 시각적인 쇼크도 엄청나지만 그것이 또 스토리텔링을 돕고 있는 거잖아요. Con esto en mente, es fácil establecer vasos comunicantes entre este plano de psicosis y este otro de Parásito, que además muestra cómo Pong emplea planos cenitales y picados agresivos para representar a los personajes en sus momentos más vulnerables, como hemos visto anteriormente en la escena de The Host. Una excepción a esta conformación habitualmente vertical la tenemos en Snowpiercer, donde a través de un tren que en un circuito infinito se mueve constantemente para acabar en el mismo sitio, reacio a desviarse de su rumbo predeterminado, esa estratificación social queda distribuida de manera horizontal. Esta tendencia de Pong de representar la abstracción temática de forma espacial, sumado a su habitual intrusión en los códigos del thriller, podría explicar su gusto por el traveling lateral, recurso habitual en su filmografía y que le sirve para manejar los ritmos en los que el espectador explora los escenarios de sus historias. Pero hay un par más de elementos visuales que son clave para entender la resonancia del cine del surcoreano. También me interesa comentar la forma que tiene Bong Joon-ho de utilizar el clima y el color para trolear al espectador y desarmar las convenciones narrativas del thriller policíaco introduciendo pistas falsas en el relato. En esta escena de Crónica de un asesino en serie se nos dan 3 claves, y 2 de ellas no serán ciertas. La lluvia es un elemento recurrente en la película, que además la hermana con las otras del director surcoreano. La lluvia sobrevuela la narración, amenazante e inmisericorde.
emisaria de desgracias en el memorable prólogo de The Host y en la segunda mitad de Parásito, donde además sirve para despertar a los Kim de su ensoñación y devolverlos al mundo real, mostrándoles lo que una tormenta significa para los ricos y lo que implica para los pobres, canalizando a través del agua, siempre fluyendo hacia abajo, su ya mencionado uso de la disposición vertical. En Crónica de un asesino en serie, la lluvia parece servir un propósito narrativo, ya que se nos dice claramente que anticipa un nuevo asesinato, pero esto no es del todo así, ya que no llueve cuando el asesino mata a su última víctima. Sí que llueve copiosamente durante el disturbio, cuando aparece el cadáver del adolescente con la que Seo se había encariñado y cuando éste, como consecuencia, abandona todo su sistema de creencias y decide tomarse la justicia por su mano, completando de esta forma su amargo arco narrativo. Pero eso no es todo, hay que mencionar también que la atmósfera del cine de Bong Joon-ho suele estar definida por sus cualidades lumínicas y sus grabados cromáticos. Y es que son varios los trabajos de Bong que confían en los colores fríos y neutros para contraponer elementos e ideas y delinear la temperatura emocional de sus personajes. El ejemplo más claro es el de Madre, una película estupenda de la que todavía no había hablado y un trabajo sombrío, melancólico y por ello inescapablemente azul. Además de la ya mencionada lluvia, Do-yoon es azul, la comisaría, tanto por dentro como por fuera, es azul, los detectives son azules, las paredes son azules, la iluminación es azul, los autobuses son azules, todo es azul. Joder, hasta este extra que aparece en bici durante 4 segundos y ni siquiera está en primer plano es azul. La excepción viene con la protagonista, inicialmente roja, lo que ejerce un contraste muy evidente y conforme avanza su arco, morada. Como azules y moradas son las ropas de Miya en Okja, hasta que, al huir de la granja, lejos de su hogar y de su zona de confort, y de nuevo en contraste con su alrededor, se viste de rojo. El deslucido y ceniciento apartamento de los Kim frente a la claridad diáfana de la mansión de los Park, la opacidad de la mayoría de los vagones de Snowpiercer contra la colorida escuela de los niños, una sobrecarga de color que, por oposición, resulta incómoda e inauténtica, el claror del inicio de The Host, también por cierto cargado de azul, y la oscuridad metálica de las cloacas, o el ocasional uso del amarillo en The Host, Snowpiercer y la más reciente Mickey 17, en notable contraste con el resto de tonalidades y usado en estas ocasiones como símbolo de riqueza o de autoritarismo. En Crónica de un asesino en serie, el resplandeciente preludio, comandado por el saturado bronce de los campos de trigo, deja paso a un relato desaturado y plagado de registros fríos y neutros. No olvidemos que estas dos escenas suceden en el mismo sitio, y sin embargo la sensación visual es muy distinta. Como en Madre, la excepción es el ocasional goteo de elementos rojos en el encuadre, pero es aquí donde Bong vuelve a jugar con la audiencia. En esta escena, Seo nos ha revelado el tema de la lluvia, pero también añade que hay una tercera víctima que la policía no ha encontrado y que todas las víctimas vestían de rojo. 빨간 옷. 죽은 여자가 빨간 옷을 입고 있었어요. El hecho de que lo primero sea verdad nos lleva automáticamente a asumir que lo segundo también lo es, pero lo cierto es que si nos fijamos son varias las víctimas que no llevan nada rojo encima. De hecho, esta se quita de forma consciente el abrigo rojo antes de salir a la calle y es asesinada igual. ¿Qué simboliza el rojo entonces? La lujuria, la superstición, la violencia simbolizada en el forro interior de la chaqueta de Cho, que no se quita en toda la película. En esencia, todo lo que para Bong estaba mal en la sociedad coreana de los 80. Todo lo que contribuyó de una forma u otra a que estos crímenes no se resolvieran y el asesino pudiera seguir matando mujeres con impunidad. Y para poner todo esto en común, antes de irnos al final del vídeo, he querido hacer una pausa aquí para que nos fijemos en esta secuencia, un ejemplo muy ilustrativo de cómo Bong utiliza todos los elementos de la puesta en escena para contar la historia. Antes de nada, contexto. Los detectives han patrullado el pueblo durante la última noche lluviosa, pero aún así no han conseguido evitar que el asesino mate a una nueva víctima. La escena empieza con una serie de planos contra planos en los que Park expone ante el sargento Shin su teoría marciana de que el asesino es completamente calvo. Por ahora Seo es el detective que más se ha ganado la confianza del sargento, por lo que comparte espacio con él. En el plano de Park vemos en el fondo a la agente Kwon desenfocada, de espaldas y preparando café para los hombres de la oficina. Está ahí lo suficiente como para que notemos su presencia, porque va a ser un personaje relevante. De la nada, como acostumbra, entra Cho en el plano a apoyar la teoría de Park, que acaba de proponer, dada su hipótesis, a un monje budista como sospechoso plausible. Corte a la reacción de Shin y de Seo, que no pueden estar más hasta los cojones de estos dos,
Un corte plano general establece el despacho y aquí es donde la cosa se pone interesante. En el escenario destaca, para empezar, la uniformidad cromática de la imagen. Las paredes, los asientos, los escritorios y hasta la ropa de los protagonistas se mueven por gamas grisáceas y descoloridas. Más allá de esto, cada personaje ocupa un espacio definido y creando dos líneas de interés. En primer término está Cho, ocioso, limpiándose la zapatilla y pidiendo café, lejos de la conversación y totalmente desentendido del caso. Su presencia no aporta información argumental, pero sí conductual. Park, en segundo término, orbita el centro de la composición, pero está de espaldas, porque en este momento no es parte de la interacción, por lo que por ahora no debe acaparar la atención del espectador. Y aunque estén en tercer término, los que están de cara a la cámara son Seo y Shin, que son los que hablan. Entonces, Kwon entra en escena. Su uniforme azul oscuro, casi negro, no desentona con el resto de tonos neutros, pero tampoco combina de forma tan homogénea como si lo hacen los cuatro hombres. Es parte de la oficina, pero hasta ahora no se le ha permitido ser parte de la manada, y sus apariciones han sido poco más que anecdóticas. Hasta que 제가 뭘 좀 보여드릴 게 있는데요. esta línea pone en marcha el propósito de la escena. Un traveling de acercamiento saca del plano a Cho, que ya ha quedado claro que tiene poco que aportar a la investigación, y se acerca a Kwon mientras ella expone su descubrimiento, la coincidencia entre los asesinatos y la emisión de una canción en la emisora local. Seo toma el centro de la imagen, pero con el rostro semioculto y la cabeza agachada, cede el protagonismo a Kwon, que desde su posición se lleva el foco lumínico. Park se gira y se pone de cara al plano para intervenir. Shin, el rango superior y el que da las órdenes, siempre se mantiene mirando a cámara y con el rostro bien iluminado porque es a él a quien hay que convencer, por lo que nunca deja de ser parte importante de la escena aunque no hable, mientras Cho hace lo que puede por volver a entrar en el encuadre y ocupar el aire sobrante. Cuando Kwon revela la coincidencia, todas las miradas se posan y nos dirigen a ella. 근데 이 노래 방송된 날이 전부 여기서 사건 터진 날이랑 일치해요. O sea, no me jodas, por mucha libertad que permita Bong a sus actores, es imposible que esta composición tan pictórica haya surgido por casualidad. Tras un plano detalle del archivo, tenemos otro plano conjunto, esta vez marginando a Park y a Cho, pero no a Seo, anticipando su intervención en el siguiente plano. Otro corte convierte el monólogo de Kwon en un diálogo entre ambos y un corte más deja por primera vez sola a Kwon concluyendo su alegación. El zoom de la cámara nos dice algo de lo que seguramente ningún hombre de la oficina se había percatado, que tal vez esta mujer sea mejor detective que toda la comisaría junta. Un último corte nos lleva a otro plano general en el que vemos a Park, que ya sabemos que es poco de pensar y mucho de sentir, básicamente riéndose de la teoría de Kwon y dándole la taza de café, como si fuera la camarera de la oficina. Después de dejar claro su desdén y su escepticismo, abandona el plano, habiendo cumplido las dos funciones que tenía en esta escena. La primera, mostrar su carácter escéptico y su forma de guiarse por las emociones, y la segunda, remarcarnos con cuánta condescendencia es tratada Kwon por los hombres de la oficina. Mientras Kwon, Seo y Shin se organizan para investigar esta nueva pista, vemos que Cho está totalmente perdido, mirando a los lados sin saber muy bien qué hacer. Seo se va a la radio a investigar, mientras Cho, lentamente y sin rumbo fijo, abandona también el plano. En cuanto Kwon se marcha con nuevas órdenes, Park vuelve al plano para, en un ejercicio estupendo de simetría narrativa, terminar la secuencia como se inició. Una teoría que, a pesar de ser disparatada, es también tremendamente fiel a la naturaleza del personaje, que es precisamente lo que la hace tan divertida. O sea, es un trabajo de planificación impecable que convierte lo que podría haber sido una serie de diálogos expositivos rodados con pereza y flacidez en una progresión dinámica y que, a través de la imagen, va posicionando a los personajes que participan en ella, dándoles un propósito claro y, de paso, reflejando maravillosamente el núcleo duro de todos ellos. Algo que se esconde más allá de las líneas de guión y que cobra vida a través de la puesta en escena. Y hablando de núcleo y de esencia, toca ya, por fin, comentar el minuto final de la película. Cuando Bong opera a su máximo nivel, es capaz de dotar a su cine de una inquebrantable unidad formal, tal y como hemos señalado al principio del vídeo. Sus mejores películas resuelven las tensiones acumuladas del relato de forma enormemente satisfactoria. Perro ladrador poco mordedor abre y cierra con estos planos hermanos. Madre hace básicamente lo mismo, y Parásitos también. Una especie de confesión que de manera sutil nos deja ver que más de 2 horas después, tras tanto esfuerzo y tantas tribulaciones, nada ha cambiado y los Kim siguen ocupando el lugar más bajo de una jerarquía inamovible.
Crónica de un asesino en serie hace algo parecido, volviendo, como hemos dicho al principio, 17 años más tarde, al escenario en el que se inició todo. Park ha dejado el cuerpo de policía y ahora se dedica a los negocios. Su situación parece haber mejorado, pero solo de forma superficial, ya que, como vemos, sigue viajando en el asiento de atrás. Un inciso antes de seguir. Para entender la fuerza temática de este epílogo, primero hay que darle valor a la habilidad del surcoreano para esconder elementos importantes de la narración bajo la apariencia de señales anecdóticas. Lo hace, por ejemplo, con las luces de Parásito. También lo hace en Madre, donde algo que parece un rasgo puramente cómico, como es la reacción de Do Jong cuando le llaman retrasado, adquiere una enorme relevancia en el tercer acto de la película. Este recurso sorprende al espectador y crea líneas de convergencia en la obra, pero ninguno de ellos está tratado de forma tan poderosa como la mirada bruja de Park en Crónica de un asesino en serie, por la cantidad de significaciones que comprende. 얘들 얼굴을 딱 보다 보면은 어느 순간에 감이 딱 와. 직감적으로. 내가 다른 건 몰라도 이 사람 보는 눈은 있다는 거 아닙니까? 그래서 이 순사밥도 먹는 거고 애들이 다 나보고 무당눈깔 하는 이유가 따로 있다니까. Esta característica define al personaje con un solo trazo y lo vincula con la tradición de grandes detectives arquetípicos de la ficción occidental, esos que poseen un instinto casi sobrenatural que el resto de humanos simplemente no tiene, algo que los convierte en individuos extraordinarios. La convención, sin embargo, se resquebraja con Park a lo largo del metraje, y de hecho la propia película nos da una pista cuando el sargento le pide que elija cuál de estos dos hombres es el culpable y la escena se corta de sopetón y sin resolverse, porque los virajes de la investigación pondrán de manifiesto una y otra vez que su instinto no es incuestionable. La fe de Park en su propia mirada se desmonta definitivamente en esta escena, donde la negrura insondable del túnel que rodea al tercer sospechoso sobrecoge a Park, sin nada a lo que recurrir más que a su mirada bruja, indefenso por primera vez ante la inescrutabilidad de la condición humana, donde ya no le queda más remedio que reconocer su realidad. Es la culminación de su arco en un último cara a cara que le enfrenta a la materialización de su propio fraude, el instante en el que se da cuenta de que no puede seguir ejerciendo de detective, justo antes de que el sospechoso desaparezca irresoluble en la oscuridad del túnel, símbolo clásico del director y representación de lo desconocido. Pero este, aunque pueda parecerlo, no es el clímax emocional de la película. El último aguijón de Bond lo anuncia esta colegiala, que cuando Park le pregunta qué aspecto tenía el asesino, responde esto. 그냥 평범해요. Y con esta amarga revelación, Bong Joon-ho gasta su última broma. Todas las pistas, todo el trabajo, toda la filosofía de Park quedan completamente invalidadas. La crueldad no se revela a simple vista. El mal endémico, el que no se puede erradicar, discurre, como no podía ser de otra forma, bajo la superficie. En el año de estreno de la película, el crimen real aún no se había resuelto y el asesino seguía libre. Y es en este momento cuando el protagonista, en un abrumador primerísimo primer plano que remata la tesis de la película, mira a cámara y rompe sin miramientos la cuarta pared, auscultando a la audiencia, confiando una última vez en su mirada vidente y esperando fútilmente encontrar entre la muchedumbre al hombre que acabó con las vidas de tantísimas mujeres. Y un demoledor fundido a negro declara el fracaso de la autoridad, la derrota de la intuición y la falibilidad de la mirada. De esta forma concluye un trabajo descomunal que deja al espectador dislocado y tras haber desmontado poco a poco todo lo que tanto él como los personajes asumían como certeza. Tras 130 minutos, en un género tan proclive a las respuestas claras, lo único que queda es la duda. Gracias por escuchar hasta el final.